Nos habíamos quedado en el concepto que tenía Pullman acerca del reino de Dios, ¿no? Y fíjense aquí la distinción, ¿no? La diferencia eh, que toma Pullman, la distancia que toma Pullman de los demás teólogos. Para Pullman, este, el reino de Dios no es terreno, ¿no? El reino de Dios viene del cielo. O sea, para Pullman, el reino de Dios no se puede conseguir, no se puede eh, elaborar, no se puede desarrollar al modo de los elotes. Esta es una observación muy interesante. Esta es una observación muy interesante porque pese a que Kuhlman comparta muchas apreciaciones de los teólogos liberales, ¿ya? Kuhlman dice, no, el reino de los cielos no es comparable a, a un gobierno humano, no tiene comparación. O sea, el reino de los cielos supera todo eso, ¿no? No se puede señalar de que el reino de los cielos el hombre lo va a construir, ¿no? Entonces, y hace la comparación con los elotes, ¿no? Dice, el reino es de origen divino, no humano, es un, es una realidad futura y no realizable en el presente. A esto, pues, es una observación muy interesante, ¿no? Una observación muy interesante. Debemos de tener en cuenta, con esto él se distancia de una cantidad de teólogos, ¿no? Especialmente aquellos teólogos, por ejemplo, a teólogos como Gustavo Gutiérrez, que hablan, pues, de la teología de liberación, ¿no? A teólogos como de repente Bonhoeffer, ¿no? Que habla pues de, de una teología, de una participación, ¿no? De un llamamiento hacia una participación más cercana a la sociedad, ¿no? O, o, o de repente a los otros teólogos que hemos abordado también, ¿no? Pannenberg, ¿no? Pastor, Dígame, pero a la vez también, como usted decía, tiene, simpatiza con claro, los celotes. sí, Kuhlman simpatiza. Pullman simpatiza, pues. O sea, él toma distancia de algunos, pero es obvio que su, su tendencia es su tendencia porque se mueve en ese medio, ¿no? Fíjense, imagínense, hermanos, a ver, él es un maestro, es un docente en la Universidad de la Sorbona y enseña griego, enseña patrística, hace análisis de los textos, ¿no? Entonces, he estudiado filología. Entonces, fíjense el acercamiento y la postura que tiene que tener, ¿no? O sea, es un académico, enteramente académico, ¿no? Entonces, se mueve en ese mundo y, y las personas no, no tomamos parte de algo por una cuestión que nos acontezca de la noche a la mañana, ¿no? Somos resultado de, ¿no? En este caso, él es resultado de, pues tiene una formación de muy temprano y todo lo que ha aprendido lo ha aprendido justamente de aquellos, ¿no? Aquellos que han estudiado ese texto, han estudiado y lo han convertido en ciencia, ¿no? Entonces, el mundo de la escritura tiene un mundo
enteramente académico, científico, especialmente al abordar desde el punto de vista filológico, exegético, ¿no? Separado de, de la creencia, de la fe, ¿no? Son mundos paralelos, ¿no? Deberíamos nosotros, ¿no? Este, conocer de la Biblia, saber más, de repente al nivel que ellos tienen, ¿no? Pero ellos tienen un nivel muy alturado porque su formación es así y han recibido una educación de buen nivel y han pasado años, ¿no? Nosotros no llegamos a eso porque sencillamente no tenemos los medios para lograrlo, ¿no? En cambio, los que viven en Europa, que han vivido en Estados Unidos, pues han tenido esos medios, obviamente porque para empezar ahí han vivido pues los eruditos, ¿no? Y también la formación les ha ayudado, ¿no? Fíjense que varios de los libros de Kuhlman no están traducidos al castellano. Hay algunos nomás que están traducidos. Y así de los demás, ¿no? De los demás teólogos también, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, griego y el estudio gramatical, el griego uno tiene que hacer uso de libros enteramente en inglés. Entonces, la barrera del idioma también, ¿no? Limita la formación. Y bueno, entonces Kuhlman dice, ¿no? Habiendo extraído la enseñanza de Jesús en cuanto a este problema, Kuhlman también analiza cómo Pablo y el Apocalipsis tratan el tema. El pensamiento de Pablo en Romanos 13, ¿no? Cuando habla de respetar las autoridades, crítico, dice, ¿no? En 1 Corintios 6 y también en el 2 y el 8 dice, contienden detalles que puestos todos juntos proveen un cuadro uniforme que coincide sorprendentemente con la concepción de Jesús sobre el Estado. El Estado no es un instrumento divino, sino un elemento provisional. Y por tanto los cristianos deben estar sujetos a él. El Apocalipsis trata una parte de este tema, la autoapoteosis del Estado. Bueno, el Apocalipsis ya lo aborda desde otro punto de vista, ¿no? De otro punto de vista. Dice, la adoración al emperador es un conflicto inequívoco y directo con la obediencia cristiana hacia Dios. Entonces, antagónicos totalmente, ¿no? Y los cristianos deben oponerse, incluso bajo la pena de la muerte. Esta oposición no se expresa por medio de espadas, sino perseverando en proclamar el Evangelio y también mediante la perseverancia en el rechazo de adorar a alguien que no sea Dios. El estudio de Kuhlman finaliza eh, o un apéndice a Romanos 13:1, en el que argumenta que la palabra ambivalentemente señala poderes angelicales y el estado civil. Esto les concede solo una hipótesis, pero añade la filología, ideas judías y teología general del Nuevo Testamento en apoyo. Bueno, algunos hemos leído ese pasaje, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, ¿no? Contra huestes, ¿no? Bueno, entonces aquí Kuhlman pues trata de señalar, ¿no? Este elemento, esa diferencia, ¿no? La radicalidad de Kuhlman, ¿no? En cuanto a, a la negatividad de un creyente, para él ya es una no solamente es una herejía, pues ¿qué sería, no? Si él dice, ¿no? Que si uno abandona la fe, niega la palabra de Dios, niega a Dios, entonces ya esto es ya
condición para la muerte misma, ¿no? O sea, ¿qué le queda más al creyente si eso hace? Dice, ¿no? Pero bueno, habla también sobre la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. Entonces, en el Nuevo Testamento. Dice, no, para Sócrates la muerte era la puerta a la vida eterna del alma. Dice. Pero para Jesucristo la muerte es el último enemigo del hombre y como tal es real y puede ser temida, puesto que tiene un fuerte aguijón. Sin embargo, sin la muerte no puede haber triunfo sobre la muerte, ni posterior resurrección, ya que la resurrección no significa continuación de la vida en la ausencia de la muerte, sino más bien señala una recreación positiva de la vida después de la muerte, debido al pecado. La muerte viene a todos los hombres, tanto pecado como muerte son contrarios a la intención de Dios, que desea vida para todos. En la resurrección de Cristo, Dios vence a la muerte y abre la posibilidad de vida en la nueva era, ¿no? Y la resurrección del cuerpo es una señal y una parte de la nueva creación. Sí, básicamente esto es teología evangélica, ¿no? Lo que está señalando Pullman, ¿no? Pullman concluye diciendo que los cristianos que mueren participan de la victoria de Cristo sobre la muerte, pero deben esperar al final de los tiempos para recibir su herencia plena, que incluye un cuerpo espiritual recreado. Tales personas están dormidas, pero también debido al Espíritu Santo disfrutan de una proximidad especial a Cristo, quien vestirá su desnudez en el último día con un cuerpo semejante al suyo. Ahora, ¿qué habla? ¿Qué dice Kuhlman sobre la crítica bíblica? ¿No? Recordemos que la crítica de las formas es, entre otras cosas, el intento de trazar el camino que hay entre el Jesús histórico y la vida y pensamiento de las comunidades cristianas primitivas. Y para Kuhlman, la disciplina de discriminar entre los estratos de la tradición de las comunidades primitivas no solo puede llevarnos al Jesús histórico, sino que también puede explicarnos cuál era la autoconciencia de Jesús. El primer trabajo de Kuhlman sobre la crítica bíblica fue una obra que es los recientes estudios de la formulación de la traducción evangélica, de la formación de la tradición evangélica, escrito en francés, ¿no? Y entonces acá tenemos a Kuhlman en su verdadera dimensión, ¿no? En su mundo, hablando pues sobre el Jesús histórico y la autoconciencia de Jesús. Para algunos Jesús histórico es el Jesús común, ¿no? El Jesús humano, ¿no? Eh, despojado de todo eso, de toda esa manifestación sobrenatural, ¿no? Eso es el Jesús histórico, ¿no? Para, para los estudiosos, para esos teólogos de oficio, esos teólogos académicos, liberales, el Jesús histórico es el Jesús que no hace milagros, ¿no? Porque para ellos, esa parte, ese elemento que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Esas condiciones que demuestra Jesús, es, es un aporte de sus discípulos. O sea, para ellos, cuando Jesús hace milagros, eh, en realidad no lo hizo, sino sus discípulos al momento de reseñar la historia de Jesús, colocaron esos milagros para engrandecer la persona de Jesús, para hacerlo Pastor, divino, ¿no? Eso es lo que
lo que plantean los teólogos liberales, ¿no? Pastor, Dígame. eh, o sea, digamos, en su cristología, la cristología de Kuhlman, no reconoce, digamos, la divinidad de Jesús, Bueno, o solamente descarta el tema de las operaciones milagrosas que hacía acá. bueno, Kuhlman yo creo que es más evangélico, pero él tiene que debatir en estos temas y plantear, vamos a decir, los términos ya trazados por teólogos anteriores que trabajaban sobre el tema del Jesús histórico. Entonces, por ejemplo, mira, acá dice, ¿no? Que Kuhlman trata de explicar la autoconciencia de Jesús, o sea, cómo Jesús se pensaba a sí mismo, qué idea tenía él de su mesianismo. Pero la perspectiva sobre el Jesús histórico trabajado en otros, y el cual también toca Kuhlman, es sencillamente que eh, Jesús solamente se le puede entender como un personaje en la historia a partir de ser tan humano como los demás, ¿no? Esa era la perspectiva del Jesús histórico de la mayoría. Entonces acá Kuhlman dice, pero Jesús tiene una autoconciencia de sí mismo, ¿no? No es que eh, no pueda haber hecho eso. Y por ahí como que trata de discutir el tema de la historicidad de Jesús, pero la mayoría de teólogos de su tiempo, los que hacen trabajos exegéticos, los que trabajan, no veían a Jesús como un personaje como el que nosotros vemos, que hace milagros, sino que ese aparato, Bullman, por ejemplo, Bullman él es el que fragmenta, o sea, le quita a Jesús ese elemento de de los milagros, ¿no? De las curaciones. No solamente ese elemento, sino también del poder sobrenatural que tenía, ¿no? No solamente Bullman, Schweitzer, ¿no? Eh, y otros más, ¿no? Le quitan este componente que pues deja de ser Jesús. Si nosotros le quitamos a Jesús, si nosotros le quitamos a Jesús sus milagros, le quitamos sus poderes sobrenaturales, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? A ver, nos No, queda pastor, primero, dígame hermano, justamente eso, pastor, le restamos la divinidad, porque parte de la divinidad, digamos, yo pienso así de Jesús, es el poder que demostró, ¿no? Poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad, su poder creativo, o sea, esa es parte de su divinidad, ¿no? claro, claro, le quitamos, le quitamos eso, ¿no? Pero mire, y si aún Jesús no hubiera hecho milagros, seguiría siendo Jesús, digo, si aún Jesús no hubiera caminado sobre las aguas, si aún Jesús no hubiese eh, manifestado un dominio sobre la creación, ¿no? Seguiría siendo Jesús. Eh, Como para pensarlo, ¿no? Como para pensarlo. Porque ciertamente Jesús no se manifiesta, no manifiesta su poder, no manifiesta su naturaleza en lo sobrenatural, ¿no? Sino Jesús manifiesta su naturaleza y su propósito en, en la salvación. O sea,
todo nos lleva hacia la salvación, ¿no? Todo nos lleva hasta su sacrificio. En la obediencia, Él manifiesta su poder, ¿no? Y, y sin que haya hecho todo eso, vamos a ponerlo así, con el solo hecho de obedecer a Dios ya nos manifiesta su entera naturaleza, ¿no? Pero Jesús se ha manifestado como se ha manifestado, ¿no? Como lo vemos, ¿no? Él vino, tuvo un objetivo y ese objetivo lo cumplió, ¿no? Obedeciendo a su Padre, ¿no? Obedeciendo a Dios, ¿no? Pero pastor, Dígame, hermano. pastor, los milagros fueron más que todo para que nosotros podamos, o bueno, para las personas que estaban ahí puedan reconocer o sea, pueda dejar evidencia de que él, de que él no es una persona solamente, sino que es el Hijo de Dios. Entonces, su naturaleza no varía por el hecho de no, de hacer o no hacer milagros, eso no cambia. Simplemente era una demostración, era un reconocimiento, una demostración de que realmente él es Dios para nosotros más que todo va, pero él es una naturaleza sigue siendo la misma. Claro, este era su poder era algo decorativo, ¿no? Era una señal, ¿no? Este, pero también era parte de su naturaleza, ¿no? Entonces no se le puede quitar eso, ¿no? No se le puede Eh, quitar eso. Pastor, ahora siguiendo el tema que usted dice, ¿no? Ya, supongamos que no es milagro, pero también su divinidad está marcada en la obra, en el sacrificio, en la obra de salvación y en su resurrección. Supongamos que no hubiera hecho milagro, Ujú. pero su resurrección, su sacrificio y resurrección ya es, no Claro, lo puede hacer un ser humano, ¿entiendes? claro, o sea, ahí es, ¿Jesús resucita o lo resucita el Padre? Entonces, fíjense, este, Jesús muere en la cruz por obediencia, ¿sí o no? Él obedece a Dios, obedece a su Padre, ¿no? Es sin pecado, sin mancha, ¿no? Y entonces el Padre lo resucita, ¿no? El Padre le devuelve o le da la vida, ¿no? Y Ah, es o sea, es por el mismo hecho de que Él está obedeciendo, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice, ¿no? Entonces, es el misterio de Jesús, ¿no? El misterio de Jesús. Por eso, esto no se puede agotar, pues, en qué sé yo, en cuadros y en expresiones eh, muy, ligeras, ¿no? Yo creo que muchos de los teólogos, al hacer este tipo de separaciones, pues son muy ligeros, ¿no? Están tratando con algo que de repente no llegan a conocer desde un punto de vista entero y entonces se atreven, ¿no? A hacer distinciones, separaciones, ¿no? Formulaciones que al final lo único que les lleva es a complicarse más el tema, ¿no? Más la vida. Bueno, acá tenemos a un Kuhlman que también empieza a meterse en esos temas y obviamente que se va a complicar, ¿no? Y aquí miren, acá ya vemos el concepto de mito de Bullman en el Nuevo Testamento, ¿no? Justo lo que estábamos tocando, ¿no? Entonces, Kuhlman explica algunas de las implicaciones de disolver eh, la chiste, o sea que esto es a disolver el el estudio de las formas, ¿no? Hasta hacerla un mito, dice, ¿no? Así el programa de desmitificación de Bullman en el Nuevo Testamento tiene unos resultados similares al de los gnósticos y docetistas primitivos que se inquietaban ante un verdadero Jesús histórico. Según Bullman es culpable de una especial defensa
persistencia por retener la muerte de Cristo como el único dato histórico sobre Jesús en los evangelios. La cruz debe significar la invitación de Dios hacia el hombre de abandonar su falsa e insignificante existencia y hacer una decisión existencial en cuanto a Dios, dice Bullman. Pero, ¿qué cruz contiene esta invitación? Bullman cuestiona si esta reinterpretación existencialista era la actitud de los apóstoles y de la iglesia primitiva hacia la cruz. La respuesta está en el énfasis del mensaje sobre el carácter objetivamente único de la cruz de Cristo. Bueno, aquí ya vemos el cuestionamiento de Kuhlman a Bullman, ¿no? Le dice, él ha reducido, ¿no? Le ha quitado, es como descuartizar a Jesús, le ha arrancado ciertas características propias de él, ¿no? Y entonces, ¿a qué Jesús nos enfrentamos, no? Y él dice, eso está muy lejano de lo que los apóstoles creyeron, ¿no? Entonces, esa mitología que ha creado Bullman es para él, pero los apóstoles no siguieron esa forma de pensar. Y él dice, la necesidad y la función de la exégesis histórica y filológica de la Biblia. Bueno, Kuhlman estamos viendo de que era un estudioso, ¿no? Por eso se atreve a hacerle frente a, a todos estos teólogos, ¿no? Dice, en este brillante artículo sobre alta crítica, Kuhlman señala la conexión entre la crítica histórica y la teología. Aquí defiende la dignidad intrínseca de la revelación separada de explicaciones psicológicas o culturales, ya que la verdad de la revelación puede conocerse solamente en sus propios términos. Pullman demuestra que la alta crítica tiene una base teológica en el hecho de que la Biblia tiene un tema central, ¿no? La historia de la narración de la salvación, ¿no? Dios ha actuado en la historia para nuestra salvación y por lo tanto el análisis histórico y el examen de estos hechos es tan inevitable como necesario. Entonces, la Biblia no se puede agarrar de forma ligera, ¿no? Y tiene el mérito también el estudiarla desde el punto de vista de la alta crítica. Dice. Otro punto que Kuhlman aborda es el ecumenismo, ¿no? Se podría decir que la carrera ecuménica de Oscar Kuhlman empieza cuando fue llamado a participar como observador protestante en el Concilio Vaticano II, en 1962. En esta sección intentaremos resumir su pensamiento ecuménico, observando sus investigaciones en la figura de Pedro en cuanto a la tradición y a la escritura, y una propuesta atrevida de nuestro teólogo, que nuestro teólogo hizo delante de un grupo mixto de teólogos católicos y protestantes. Bueno, en cuanto a esto de Pedro, ¿no? Que para el catolicismo fue fundamental. Pullman dice, ¿no? Que Pedro, el apóstol, recibió la promesa de la primacía de la iglesia primitiva. Pero esta promesa es una promesa única e irrepetible y no está dirigida a un obispo. En cuanto al liderazgo posterior, es evidente que la referencia a las llaves se refiere a un liderazgo continuado, pero es ilegítimo inferir que esto implica una repetición de la posición única de Pedro, que Pedro ocupó. Pedro era la figura principal de Jesús, de Jerusalén, y no de la iglesia de Roma. E incluso su liderazgo era temporal e irrepetible en el sentido apostólico, ¿no? Entonces, esto es un golpe fuerte para los católicos, ¿no? Que dicen que Pedro es el primado, ¿no? Y eh, la autoridad papal se asume, ¿no? Por, por legado, ¿no? Entonces, Pedro dice, va sucediendo su autoridad papal, ¿no? Eso es la postura católica, ¿no? Que es insostenible, ¿no? Y aquí Kuhlman lo dice, ¿no? Ese fue un caso único y fue en Jerusalén, no en Roma. Y y es un liderazgo que tuvo Pedro, ¿no?
Y esto no es que Pedro recibió y Pedro se lo va a dar a todos los, no, eso es algo puntual, ¿no? La Iglesia Católica piensa lo contrario, ¿no? Que Pedro da esta autoridad a todos los papas, ¿no? Y cada papa recibe, ¿no? La autoridad dada por Dios, ¿no? Que es pues un juego de palabras que otra cosa, ¿no? La escritura y la tradición. En 1952, el año que apareció la obra de Kuhlman, sobre Pedro, aparecen dos artículos que trataban el problema de las escrituras y la tradición. Kuhlman realiza un minucioso análisis del concepto de tradición, paradosis, en el Nuevo Testamento. En los evangelios Jesús rechaza las tradiciones de los hombres, ¿no? Mientras que en las exhortaciones de las epístolas aparece que se aboga por el apego de las tradiciones. En 2 Tesalonicenses 2:15. En el caso anterior, lo que Jesús rechaza es la tradición rabínica, que había llegado a ser más importante que el mismo mandamiento divino. Sin embargo, el uso de la paradosis en las epístolas no hace referencia a la tradición rabínica, pero sí a la nueva tradición que se remonta al Cristo exaltado, quien es el cumplimiento de la Torá, ¿no? De la ley. Entonces, aquí ya vemos sus avances, sus distanciamientos también que hace Kuhlman con algunas posturas, especialmente la católica que hace bastante énfasis en la tradición. Kuhlman también analiza las señales distintivas del apostolado, ¿no? Contrastándolas con las características de los obispos. Él asegura que la singularidad de la posición apostólica reside en el momento en que fue instituida, ya que era un momento crítico que incluye la totalidad de los acontecimientos que van desde la vida de Cristo en esta tierra, pasando todavía de la iglesia primitiva hasta la muerte del último de los apóstoles. Por lo cual, ser un apóstol en un sentido estrictamente teológico significaba haber sido un testigo del Jesús resucitado, como este es el requisito para ser apóstol. Es lógico que ser obispo no es sinónimo de ser apóstol, por la simple razón de que han existido en diferentes momentos de la historia. Bueno, nuevamente acá Kuhlman les da un carpetazo, ¿no? Le hace ver de que pues ellos no son apóstoles de nada, ¿no? Kuhlman concluye estos estudios sobre la tradición dirigiendo la atención a la importancia del establecimiento del canon de la Iglesia en el siglo II, ya que se relaciona con la escritura y la tradición. El hecho de que se buscaran principios para la formación del canon en el siglo es testimonio de del carácter de la escritura, ¿no? Puesto que en principio demostró que la iglesia estaba interesada en discriminar entre la tradición auténtica y la no auténtica. Lo que sucedió en la era apostólica y lo que fue transmitido por los mismos apóstoles sobre estos acontecimientos fue considerado como anterior y superior a otras tradiciones que ya tenían importancia en la parte temprana del siglo. Lo auténtico de la tradición apostólica estaba en su carácter de revelación. Y nuevamente se distancia, se toma distancia de la Iglesia Católica, ¿no? Para ellos, para la Iglesia Católica hay que señalar que la tradición es tan importante como la revelación, como la Biblia. O sea, todos sus concilios para ellos son fundamentales, es palabra de Dios. Y aquí claramente lo señala Kuhlman que eso no es así. Las palabras de Kuhlman son especialmente duras contra la Iglesia Católica cuando dice que a la luz de estas evidencias es evidente que la posición católica romana sobre la relación entre escritura y tradición varía fundamentalmente, no solo en la conciencia apostólica, sino también con la conciencia episcopal del segundo siglo. Se admite que la Iglesia reconozca el canon, pero la Iglesia también se sitúa a sí misma bajo la autoridad de la tradición apostólica, excluyendo específicamente todas las demás tradiciones eclesiásticas, puesto que en la tradición apostólica se escucha la continua voz de Kyrios, del Señor, ¿no? De nuestro Señor resucitado. Entonces, ahí vemos. Una ofrenda entre protestantes y católicos. En 1957, Kuhlman fue invitado a dar un discurso en una semana ecuménica de oración. En ese discurso habló sobre la situación general de la iglesia primitiva.
También propuso que emulando la colecta para los pobres en Jerusalén, en el siglo primero, los protestantes y los católicos podrían darse mutuamente una ofrenda anual para los pobres. Entonces aquí vemos que ya empieza a tener esa relación, ¿no? Entre católicos y protestantes para ayudar a los más necesitados. En 1957 esta misma tesis surgió de unos encuentros ecuménicos en París y en Roma, y en 1958 Pullman hizo más extenso su artículo para escribir un libro que presenta esta sugerencia de forma más detallada. Al final del libro confecciona una lista de 6 objeciones en contra de su propuesta. 1. Recibir una ofrenda implica algún tipo de reconocimiento formal por alguna de las dos partes. La respuesta es que la ofrenda solo es una expresión de la recuperación cristiana por las personas y no lleva consigo ningún reconocimiento dogmático. O sea, esto es solamente para ayudar, no es para someterse. Una ofrenda así oculta las diferencias entre las dos partes, pero Pullman argumenta que no minimiza las diferencias doctrinales, sino que solo minimiza el espíritu polémico tan típico de los debates doctrinales. Algunos objetan que programas de cooperación de este siglo ya están teniendo lugar entre protestantes y católicos. La respuesta de Pullman es que ningún otro esfuerzo tiene como objetivo principal una demostración práctica de la solidaridad interconfesional. Dar a los pobres es un programa vago, no específico, y por tanto es un objetivo inapropiado. Pero según Pullman, podríamos usar esta misma objeción contra cualquier ofrenda para los pobres dentro de una misma congregación. También se dice que la desigualdad de necesidades en una zona concreta beneficiaría a un grupo, perjudicaría a otro. En este caso, la respuesta de Kuhlman es que los donativos no deberían hacerse públicos y que un comité formado por personas de ambos bandos deberían informarse sobre los ingresos y distribuir la ofrenda de forma secreta. Le pregunta, ¿por qué darle tanta importancia al tema de una ofrenda anual? La respuesta es que la importancia radica en la firme expectación de que estas ofrendas alterarían el ambiente en el que el discurso y el debate católico protestante tienen lugar. Y si este es el resultado, el esfuerzo por el que estoy abogando está más que justificado. Bueno, una iniciativa para, para tener algunos encuentros o entrelazar algunas ayudas, ¿no? No es ajeno, para nada ajeno. Esto se ha dado sin ningún compromiso de por medio, ¿ah? A través de la historia. Se han juntado católicos y cristianos y evangélicos para ayudarse para diferentes objetivos en su vida, pero también para objetivos en común. Por ejemplo, ¿no? Y esto sucede continuamente. En nuestros días, cuando en esta, en esta posición de hace poco, nomás con mis hijos no te metas, se han juntado ahí católicos y protestantes. ¿Para qué? Para reclamar ante el ministerio y ante el Estado de que los libros de texto no deben de tener ninguna inferencia sobre la cuestión de género, ¿no? Entonces ahí no deben poner dibujitos de hombres, mujeres, ni de mujeres, hombres, ¿no? Para confundir a las personas, a los niños. Entonces, fíjese, eso tuvo resultados, ¿no? Entonces, la presión mediática de protestantes, evangélicos, católicos, hizo que el ministerio retrocediera ante esa posición ya, ¿no? Entonces, en la primera mitad del siglo XX, el terreno de la teología estaba académicamente dominado casi por completo por la religión Geschichte, dice, ¿no? Que helenizó tanto el Nuevo Testamento hasta el punto de pasar por alto su elemento hebreo. Los resultados de esta excesiva aplicación de la crítica de la historia de las religiones dio lugar a un renovado interés por la teología bíblica y sus afirmaciones positivas.
Opuesto a esta visión sintética de la Biblia, tenemos un fuerte énfasis sobre el carácter esencialmente hebreo del Nuevo Testamento, tanto en el lenguaje griego, se considera solo una vestimenta del cuerpo semítico. No creo, dice, yo creo que es dentro de este esfuerzo donde deberíamos enmarcar a nuestro autor, Kuhlman. Kuhlman es más biblicista que filósofo, se orienta más a la erudición que a la especulación. Y sí, ¿no? Sus, sus postulados, con sus conclusiones, de alguna manera apuntan hacia eso, ¿no? A diferencia de los teólogos, otros, él no intercambia con la filosofía. Bueno, los esfuerzos de Kuhlman le han llevado a inclinar la balanza de sus aproximaciones hacia posturas que no son compartidas por todos. De ahí que Kuhlman haya recibido un gran número de críticas en sus conclusiones. Una de ellas es la que le acusa de dar demasiado crédito a la cristología del Nuevo Testamento, dejando a un lado completamente la teología como doctrina de Dios. Y la neumateología también, ¿no? Pero creo que la línea de Kuhlman no es el caduco monofisismo o una especie de subordinacionismo centrado en el Hijo, pues él acepta que en el Nuevo Testamento encontramos pasajes doxológicos donde Dios el Padre, en el mencionado antes que Jesús, y otras donde el fenómeno se invierte, ¿no? Nuestra conclusión tiene que ser que las comunidades cristianas primitivas tenían una teología leída bajo la clave de su cristología, ¿no? Creo que Kuhlman no se equivoca cuando habla de la cristología, ¿no? El mensaje central del Evangelio es Cristo, ¿no? En cuanto a la posición de Kuhlman sobre el bautismo cristiano, podríamos decir que éste adopta una posición más suave que muchos teólogos reformados al decir que tanto el bautismo de adultos como el de infantes debe ser visto como igualmente bien. Kuhlman, cuando dice esto, afirma que aquellos que son hijos de primera generación de cristianos no deben ser bautizados porque deben ser aceptados como cristianos sin bautizarse. Así vemos que las afirmaciones de Kuhlman son muy atrevidas y nos invitan, ante todo, a escuchar atentamente y a comprender que no todo está dicho sobre este tema, que es punto de división de varias confesiones, aún en el ámbito evangélico, ¿no? Pero creo que también deberíamos felicitar a Kuhlman por su esfuerzo de recuperar el concepto de revelación en medio del terreno casi dominado por la escuela Historia de las Religiones. Esto ha traído como consecuencia que a Kuhlman se le haya acusado de simple biblista y de no estar bien informado a la hora de construir sus premisas exegéticas. Ante esta acusación, se defiende afirmando que escuelas teológicas o filosóficas, los títulos crítico y falto de sentido crítico son usados erróneamente hoy en día, especialmente por los jóvenes seguidores de Bullman. Otra de las críticas que el propio Kuhlman hace contra Bullman y sus seguidores, la hace destacando bastante bien que la obra de Albert Schweitzer, Preguntas sobre Jesús histórico, fue escrita en vano, sin el retrato liberal de Jesús, que corresponde a la filosofía idealista del siglo XIX. Desapareció solo para dar paso al retrato existencialista que corresponde a la filosofía existencialista del siglo XX. La teología exegética sí trata de ser sensible a su objeto y método y no debe unirse a ninguna filosofía transitoria, comenta Kuhlman. Creo que también debería mirar Kuhlman, dice su marcado interés por el diálogo ecuménico, y es que Kuhlman tiene una idea muy clara del tema cuando asegura que las discusiones sinceras pueden crear un ambiente provechoso en el intercambio de puntos de vista entre las comunidades cristianas. Bueno, en Kuhlman no hay una nada de la confusa visión ni el sueño irreal que a menudo es el elemento vocal en el movimiento ecuménico, ¿no? Bueno, aquí él lo señala, ¿no? O sea, acá una ayuda mutua no significa de que yo me someto a ti ni tú te sometes a mí. Sencillamente es un trámite ordinario, ¿no? Que todos los seres humanos tienen que hacer, porque viven en una misma comunidad, ¿no? Al final, ni preguntar, ¿no? Para hacer el bien no tienes que preguntar si eres católico, budista o sencillamente tienes que hacer el bien, porque si no lo haces es pecado ya, ¿no? Que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, ¿no?
Bueno, y bueno, es que y Kuhlman ha también expresado, ¿no? Que eh, el teólogo no solo debe refugiarse en las aulas donde el conocimiento intuitivo y especulativo son el orden del día, sino que debería esforzarse en hacer teología para la iglesia. Pullman reconoce que solo cuando nosotros mismos nos convertimos en hijos, aceptando en fe el testimonio de Jesucristo y haciendo su divina voluntad, es que podemos conocer a Jesús, Jesús como hijo, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros predicamos a Cristo, quien fue crucificado en el pasado, y reconocemos fuertemente que Cristo es el Señor, ¿no? Es el Señor, el que reina escondido, dice, a nuestros ojos. Y oramos en verdad al Cristo que está de regreso. Maranata, dicen. Y para terminar, 3 puntos sobre Kuhlman, ¿no? Primero es que debemos preguntarnos si realmente es justo hablar solo del tiempo presente y dejar de usar la noción de eternidad en nuestro análisis bíblico, solo porque esto parece filosofía. Entonces, cuando Kuhlman habla sobre Cristo y el tiempo, ¿no? Eh, Debemos solamente hablar del presente y no pensar en el futuro, en nuestros análisis bíblicos o viceversa. Luego, habremos las preguntas. Si es justo distinguir tan clara y radicalmente entre historia e historia de la salvación. ¿No será acaso la historia de la salvación más que una lectura creyente de la historia? Claro, puede ser, ¿no? Puede ser hasta una historia providencialista. En realidad los creyentes tenemos esa idea de providencialista, ¿no? Tenemos una visión histórica providencialista. Pensamos siempre en que Dios está manejando la historia o está detrás de la historia, ¿no? Dichas estas dos cosas, tenemos que reconocer que nuestra teología pretende ser una teología que parte de la Biblia, pero que también quiere saber leer los signos de la historia, ¿no? Esta historia no permanece estática en la mesa o en uno de nuestros escritorios, sino que es una historia que se vive fuera, en el mundo. Así, nuestro concepto de historia no es un concepto anticuado y enmohecido al que vemos alejarse con nostalgia en el horizonte pasado del tiempo, sino que es un concepto dinámico, un concepto que se mueve aquí y ahora. Si bien es cierto que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, sí sabemos que es Dios quien hace relevante nuestra historia, que tras la intervención de nuestro gran Dios y Salvador, ha dejado de ser historia laxa y particular y ha venido a ser una salvación en la historia, ¿no? Bueno, finalmente terminamos ahí. Entonces, hemos tratado de abordar lo concerniente a Oscar Pullman, ¿no? Y su distanciamiento. Sí, hermanos, díganme. Pastor, ¿hay alguna referencia que un libro respecto a Bueno, lo que ha tratado? Porque en el sílabo no hay una bibliografía exacta. ya, Sobre el mire, tema, pastor, del libro. ponga nada más Oscar Pullman en el buscador de Google y le va a salir todas las obras de Kuhlman y les va a salir apreciaciones también sobre él, ¿no? Sobre, Sobre lo que ha tratado, ¿es una combinación? sí, lo que yo he hecho es un resumen. Ya. He tratado he buscado información y este es un resumen. Tengo de Kurman Pastor Cristología y tengo de una teología de historia de salvación de Kuhlman, Cristología del Nuevo Testamento y el otro, una historia de la salvación. Pero hay Ya, otros libros, imagino que están sí, disponibles, ¿no? sí, eso también los podemos encontrar en las redes. Ahí en el buscador se pueden encontrar. Ya algunos libros han sido subidos. Voy a tratar de enviarles algunos resúmenes de lo que yo estoy haciendo. Ok, Pastor, gracias. Ya, hermanos. Bueno, hermanos, hasta ahí llegamos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Dios lo bendiga, cuídese, Cuídense, Pastor. hermano.